the truth. Hola, aquí Nexus con el capítulo 3. Como tal, la historia no me pertenece, todos los créditos al autor. De todas maneras estaré dejando su perfil de Wattpad en la descripción para que lo sigan y lean sus historias. Sin más me despido, espero y esta historia sea de su total agrado y les guste tanto como a mí. Todo lo relacionado con el manga de Naruto y las diferentes obras presentadas no son de mi propiedad. Las imágenes utilizadas tampoco me pertenecen, cada uno de sus derechos a sus respectivos autores. Y tampoco la historia, gracias. Recuerda que esto es un fanfic, por lo que puede o no haber cambios en la historia original como en los personajes, esto para poder sobrellevar la trama. Si te das cuenta de alguno de estos cambios, es meramente a propósito, por lo que te pido que disfrutes de la historia. Ahora sí, empecemos. Naruto en DXD, capítulo 3, Eterno Ciclo del Odio. Anteriormente. Tu maldito desgraciado. CS, supone que tenía a la perra en mis manos. Hablando con gran dificultad, para él ser atravesado sin ningún tipo de represalia le hacía más que hervir de furia. Mucho más si no tenía a alguien para desquitarse, quien en este caso estaba seguro de usar a su esposa hasta quedar satisfecho nuevamente. ¿Acaso no te lo dije hace un momento? La basura como tú no puede derrotar a un dios. Brillando sus ojos con poder y anticipación de antemano, sus palabras cargadas de verdad y superioridad resonaron por el gran salón, y, llamando la atención de cada uno de los presentes al hacerse llamar a sí mismo un dios, se ganó la burla y la furia de los 4 demonios presentes. Pedazo de mierda, tú nunca serás un Sacando bruscamente su brazo del pecho perforado del hombre peligris, el doloroso rugido que dejó salir tras sentir cómo su pecho quedaba al descubierto le hizo abstenerse de seguir hablando, o de lo contrario sí moriría. También te lo dije hace un momento, ¿no? Que la escoria como tú debe permanecer en silencio cuando un dios está hablando. Dice Naruto, mientras procede a tumbar al agotado demonio en el suelo, mientras posa su pie derecho sobre su espalda, ejerciendo la suficiente fuerza como para hacerle sentir la agonía en carne y hueso. Sintiendo todo esto como una gran grosería por parte de altos entrometidos, por parte de Kreusere y Shalva salieron despegados de sus lugares anteriores, mientras desplegaban sus 6 pares de alas negras, con sus respectivos poderes rebosando en calor, con sus armas artificiales hechas a base de su poder mágico en bruto, cada uno apuntando en el corazón y estómago del rubio Uzumaki. No importa cuánto lo intente, la basura siempre estará estorbándome a los lados. Naruto dice sin mucho interés mientras ve cómo ambos demonios se acercan a él a gran velocidad, para seguidamente sostener del cabello al moribundo Razeban y mirar directamente al propio Rizebin Ivan Lucifer. Tú eres el siguiente. Naruto clama como si fuera más que una advertencia, sus ahora ojos púrpura con 7 tomoes girando alrededor de cada anillo, y de manera visible para todos notan como incluso brillan con gran intensidad para acto siguiente escuchar sus últimas palabras. Sientan el verdadero dolor. Shinra Tensei. A pesar de que toda la habitación estaba lo suficientemente iluminada, sus 2 ojos púrpura brillaron con aún más intensidad, y mientras observaba todo en cámara lenta, en su costado derecho reafirmó a la figura entrante, con su espada de energía demoníaca a punto de incrustarse en su corazón, mientras que por el lado izquierdo, el otro superdemonio le apuntaba desde su espalda, mientras que su par de Rinegans movían con rectitud. De forma inmediata toda la habitación fue inundada por una ensordecedora luz blanquecina, a su vez que tenía agarrado de la nuca al moribundo hijo de Rizebin. Soltando sin demora su devastadora técnica gravitatoria sobre todos estos inmundos seres. Tampoco importándole mostrar más de su poder, y sin querer saber en lo absoluto el resultado, de manera consecuente desapareció en un destello rojizo, solo siendo visto por aquella niña con su extraña vestimenta negra de Lolita gótica. Y sin que el propio Naruto lo supiera, ahora había entrado en el foco de atención de la tercera criatura más poderosa en el universo. Socorriendo de inmediato a la forma inconsciente de su querida madre, la propia Bali derramaba sus lágrimas de dolor al verla en ese estado. No importándole en lo más mínimo si estaba cubierta de suciedad, a causa de lo que el bastardo de su padre le haya hecho, su única preocupación en este instante era despertarla. Usa mi división para quitar toda la suciedad que lleva encima, Bali. Albion le habló mientras se materializaba en el brazo derecho de la pequeña Lucifer, ya sin nadie que pudiera verlo, el propio dragón estaba tan de acuerdo en ayudar a su contenedora.
que de manera rápida la propia chica hizo gala del aterrador poder del dragón emperador blanco, usando sus propias reservas mágicas hasta casi dejarlas en cero, siendo su propia determinación y amor sobre su progenitora las que le dieron las fuerzas para continuar despierta. Madre, ese soy yo. Tu hija, Vali. Tratando de hacer despertar a la mujer con sus leves toques sobre sus mejillas, y su voz altiva y llorosa, su propio dolor y tristeza regándose en el término de cada una de sus palabras. Por favor despierta, necesito que regreses conmigo. Yo no sé qué haré si tú me dejas, realmente no lo sé, por favor. Te lo ruego mamá, despierta ya. Apretando sus dos manos con tanta fuerza, sus dientes rechinando con gran intensidad, que un poco más y parecía que se iban a caer, sus dos pequeñas manos empezaron a derramar sangre, sin importar el dolor que se autoinfligía, lo único que le quedaba en el mundo para poder sostenerse era su adorada madre. No queriendo aceptar la realidad, no queriendo aceptar la idea de que su madre moriría aquí, de jamás poder escuchar su melodiosa voz que le provocaba una sensación tan reconfortante en lo más profundo de su corazón. Mantenía sus ojos cerrados mientras que dejaba escapar libremente su dolor y temor, el miedo en forma de torrentes de lágrimas. Y, ya, mi pequeña, Valerie. ¿Qué te he dicho de que dejes ese terrible sobrenombre? Eso lo hace que me ponga muy triste. Sonando casi inaudible para cualquiera que estuviera presente, una voz casi tan apagada, pero que a su vez demostraba tantos sentimientos, y perfectamente escuchada por la niña antes mencionada, abrió muy en grande sus ojos, para ver la forma despierta de su amada madre, mientras que la misma Valerie sentía la mano temblorosa de su madre posarse sobre su rostro. ¿Eres tú, mamá? ¿Realmente estás aquí conmigo? Gracias. 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 ¿No sabes cuánta falta me has hecho, mamá? Soltando todas sus cargas de manera inmediata al ver que si seguía con vida, de manera mental se dio una propia cachetada al haber dejado de creer que su madre la abandonaría, tal ilusa y estúpida fue, que después de esto jamás llegaría a dudar del amor que podía tener su mami por ella. Ambas permanecieron en un fuerte abrazo, la menor no queriendo despegarse ni un poco del agarre de la mujer en cuestión, pero sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. No quería terminar dañando su ya frágil cuerpo más de lo que ya estaba. No ¿sabes la felicidad que me trae ese saber que sigas con vida? La mamá, demostrando su veracidad, jamás se había permitido derramar una sola lágrima en frente de aquel detestable hombre, e incluso durante su tortuosa y dolorosa tortura, ella siempre se mantuvo al frente, cargando con todo el dolor, el sufrimiento con tal de que su pequeña ya jamás tuviera que regresar a su hogar llamado infierno. Pero, así como su felicidad contagiosa fue avivada, un profundo ceño se dibujó sobre su maltratado rostro. Dando una mirada dura, ella lo último que esperaba era que su adorada hija regresara aquí, de entre todos los lugares posibles. Ella jamás se perdonaría el que aquel hombre abusara de su hija. Ya no más, incluso si aún no había cruzado la línea con su propia sangre, el muy bastardo había sido directo con ella la noche anterior. Pero, te dije que ya no regresaras aquí, no importaba si me dejabas aquí, nunca te odiaría por eso, mi niña. Yo ya estaba preparada para morir. Dando un agarre más firme sobre el rostro sorprendido de la peli plata, la mujer que aún posando en el suelo, obtuvo renovadas fuerzas, arraigada al temor y el miedo de que aquel perverso hombre apareciera ante ellas, se levantó de su lugar. Pero muy lentamente, con todo su cuerpo temblando por el dolor, el frío, y con sus huesos adoloridos, también, recompuso su voz para reprender tal estupidez que hizo su hija, una estupidez tan temeraria. ¿No sabes las consecuencias de haber destruido toda la fortaleza, hija mía? Incluso si lo odio con todo mi ser, me ha dicho lo que es capaz de hacer, puede, e incluso sobrevivir ante los dioses. No era una novedad que la mujer tuviera miedo, ella siendo más que una simple humana, sin habilidades sobrenaturales, o poderes inhumanos, era tan razonable sentir miedo por un ser capaz de enfrentar el poder de un dios, y lo que era peor, los de su clase eran tan capaces de sobrevivir ante tales encuentros devastadores. ¿Enfrentar el poder de los dioses, dices? Esta miserable escoria no me sirvió ni para entretenimiento. Sintiendo todo el peso de sus palabras como una afirmación, había tenido suficiente de haberse mantenido en las sombras. A cambio de que la mocosa tuviera su minuto reconfortante con su madre, sin embargo no pudo dejar pasar esas últimas palabras sin aliento. Carecían de valor, y mucho menos eran una verdad.
O a menos de que, los dioses de este mundo sean tan patéticamente débiles. Hecho que, dudaba mucho. Ambas, madre e hija, dirigieron velozmente sus miradas sobre el origen de aquella voz, y se congelaron de inmediato al ver aquel par de luceros púrpura brillando en plena luz del mediodía. Sin importar que tan intimidante se viera para ella, se interpuso en su camino, y en caso de que quisiera hacer algo, tendría que pasar sobre ella para siquiera pensar hacerle algo a su pequeña niña. No obstante, tales pensamientos quedaron en el olvido, en el preciso instante en que divisó la figura moribunda de aquel hombre que tanto dolor y sufrimiento le trajo a su vida, y a la vida de su hija. Siendo agarrado de manera descuidada por este ser, su poco interés era reflejado no solo en su rostro, sino que, no parecía importarle a quien sostenía. Si no les molesta, me gustaría jugar un poco más con la escoria infernal. Dando su opinión, o posible petición, o no. Era más que una petición, era una promesa que estaría haciendo sin importarle en lo más mínimo sus respuestas. Por lo que sin dejar de mirar al frente, arrastrando el cuerpo de Razeban mientras que los escombros se encargaban de golpear más y más su ya desfigurado rostro, a cada paso que daba, el propio Naruto sostenía con más fuerza la pierna del hombre. Hasta causarle un desgarre en el tobillo. Valerie, ¿lo conoces? ¿Quién es él? Volviendo su rostro lleno de sorpresa sobre la forma aún más sorprendida de su hija, pasó unos segundos para que la ahora Valerie recobrara sus sentidos y tuviera que encarar a su madre. Dándole una mirada de disculpa, procedió a explicarle cómo había conocido al inexpresivo rubio. Mientras que, por el lado de Naruto, había seguido con su camino hasta llegar a dar con una pared que pareció no entrar en colapso, tampoco le importó mucho eso. Simplemente necesitaba de una buena plataforma para hacer de las suyas. Me pregunto, ¿qué le pasará a un demonio como tú si recibe el poder en bruto de mi energía santa? Si a un cuervo le hice agonizar de dolor, ¿qué será de ti? Naruto clama sin preámbulos, dejando caer a su vez a Razeban por el suelo, pero al poco tiempo adornó una diminuta mueca al ver que el muy desgraciado no se comportaría muy a su pesar. En verdad que era un terco sin remedio. No tenía problemas para lidiar con el hombre, y si así quería que fueran las cosas, entonces también jugaría en su pequeña actuación. Sin demora posó su pierna sobre la espalda del tembloroso demonio, pisando fuertemente sobre el gran agujero que le había hecho previamente. Su reacción por otro lado fue grata para el Uzumaki. Pues sin demora dio un desgarrador grito de dolor. En el tenue silencio que se cernía sobre todo el lugar, sin que nadie estuviera para ayudar al hombre que intentaba zafarse de su captor. Intentó reunir las fuerzas para levantarse e invocar su poder mágico, pero nada ocurrió. Ni una sola gota de su insondable poder parecía emerger de su cuerpo para su gran frustración. Y antes de que pudiera maldecir al rubio que tenía encima, de manera imprevista fue sujetado, visualizando numerosas ramas enroscándose sobre sus dos muñecas. Y atraído por una fuerza implacable y feroz, llegó a impactarse contra la misma plataforma de mármol que parecía en un buen estado, con su frágil cuerpo siendo dañado en el proceso. Fácilmente fue capaz de sentir como varios huesos se rompían al momento en que fue azotado. No terminando ahí, al poco tiempo de acomodarse en su lugar sintió que sus dos piernas pasaban por el mismo proceso que en sus muñecas, enroscadas por gruesas ramas de madera, mientras que el propio Razeban no lo sabía. Aquellas ramas drenaban hasta la última gota de sus reservas mágicas hasta el punto de dejarlo en un estado cercano a la de un humano común y corriente. Todo esto es una pérdida de tiempo, no lograrás asustarme, mierda de demonio reencarnado. Escupiendo sobre su enemigo, sus palabras llenas de veneno y repulsión eran tales, que su furia y asco eran visibles en su rostro, a pesar de estar casi irreconocible. Ni siquiera he comenzado y ya estás ladrando como perra. Naruto dice sin interés, solo su rostro carente de emociones mientras que su cerebro trabaja al doble. Pensando en las miles de formas de torturar a su próxima víctima. Tal y como había prometido en un inicio, daría comienzo con algo que quería probar con los de su clase. Materializando de la nada 4 kunais, rápidamente los infundió en magia pura sacra desde sus manos, los lanzó con rapidez sobre la forma crucificada del demonio a cuestas. Tanto las manos, como sus pies fueron atravesados por cada arma punzocortante imbuidos en energía santa, nada más que generándole una alta cantidad de dolor en el proceso. Gritando a los 4 vientos, abría tanto su boca por cada grito prolongado que daba con furia. ¡Ah, maldito hijo de perra! ¿Acaso eres un aborrecible ángel?
Dejando escapar saliva de manera libre y abierta, la insanidad recorriendo cada gramo de su cuerpo le producía locura. Y sin embargo, fue totalmente ignorado por el Uzumaki, quien a favor de seguir con su pequeño juego, lanzó el quinteto de kunais que aún sostenía en su mano izquierda. Esta vez apuntando sobre sus dos rodillas, otros dos kunai recayendo sobre sus hombros, y el último lo dirigió a la boca del estómago. Eres una puta aberración de ese malnacido hijo de perraya. Un sucio ángel cayendo de la gracia de ese sucio ser. No eres más que la escoria del mundo. Porque no te mueres, quieres. Siendo mucha más su furia y odio como demonio de raza pura, que incluso su dolor era adyacente ante la esclarecedora revelación que se le fue iluminada ante esta abominación. Con lo que parecían ser gorgotones de sangre saliendo de su boca ante la afluencia dolorosa de que la luz de los cielos golpeara su cuerpo diabólico. Era en estos momentos en los que demostraba su verdadera naturaleza como descendiente del Lucifer original. Cambiando su forma a una figura grotesca, sus manos y pies siendo monstruosos, con sus uñas siendo reemplazadas por filosas garras, su propio tamaño había aumentado de golpe, y estuvo a poco de romper sus ataduras. No tenía más sentido para el demonio, un verdadero demonio en sangre, que sin poder soportar más la presencia ominiosa de este demonio santo, le hizo querer vomitar por tal error creado por Dios. Para tu mala suerte, yo no fui creado por aquel Dios al que tanto adoran, y ustedes, pequeños diablos, tanto le temen. Queriendo mostrar su punto sobre todo esto, no se dejaría insultar por una vil basura, y mucho menos dejaría pasar tal estupidez. Si de apariencias se trataba, entonces no se quedaría atrás. Estaba profundamente harto de la escoria que tenía que ofrecer este retorcido mundo. Por solo un segundo, tan iluminante como revelador, en lo que se extendió en un parpadear, había ganado el total asombro y horror de la pequeña gramática del demonio, hijo del Satanás original. Naruto, abandonando por un segundo su tono de piel blanco cremoso, fue reemplazado por una textura pálida, rozando con el blanco puro, con dos ondulantes cuernos extendiéndose libremente sobre su cabeza, quien ahora también su pelo rubio con mechas rojizas había sido intercambiado por un tono blanco como la nieve, y sobre su frente había sido abierta ante la rajadura de un tercer ojo rojo como la sangre abrirse de golpe. Destellando su cuerpo en oscuridad, mientras que gruesas masas de oscuridad rodeaban cada parte de su cuerpo, a su vez que plumas más blancas que las de los mismísimos serafines formaban un total de 24 alas sobre su espalda. La misma sombra opacando toda su forma, igual o peor a la de un monstruo del tártaro, se reflejaba sobre la figura de Naruto. De origen demoníaco, con una intención asesina tan abrumadora que casi se desmaya con el simple contacto de sus ojos posarse sobre aquella figura oscura. Apestaba a muerte, y eso no era nada bueno. Y cuando volvió a verle, Razeban fue recibido por una imagen que jamás olvidaría. 10 criaturas de proporciones inimaginables se posaban a espaldas de su captor. Con cada una de ellas mostrando su propia intención de matar, que no era ni de cerca lo que antes jamás haya experimentado en vida. Sus ojos inyectados en odio puro y la sed de sangre que se derramaban de sus desfigurados rostros. Un mapache de arena, un gato gigantesco con una aterradora apariencia espectral conformada por llamas azules con destellos negros, una tortuga igual o más gigantesco que los dos anteriores, siendo protegido por un caparazón de cangrejo, un mono gigante y fornido, su pelaje rojizo extravagante con extrañas similitudes con un gorila, le hacía verse tan intimidante junto con su par de cuernos sobre su cabeza. Con el cuerpo de un caballo, pero su cabeza siendo definida con la de un delfín, su piel completamente blanca azulada con su quinteto de cuernos en la parte posterior de su cabeza le daba la viva imagen de una combinación atroz de la misma naturaleza. Una babosa con 6 ondeantes colas que se movían libremente, su cuerpo era cubierto por un líquido pegajoso, era una criatura tan desagradable a ojos del aterrorizado demonio. Después vino un escarabajo rinoceronte extremadamente gigante. Posterior a ello vino un deformado buey con una extraña forma de un humanoide, con 4 cuernos. Pero los que más les trajo terror y pesadilla fue el gigante zorro de 9 colas con su pelaje rojo naranja, e inyectado con una mortal cantidad de sed de sangre sobre sus ojos rojos. El último siendo el más temido y perverso de las 9 criaturas anteriores, su propia forma era irreconocible ante cualquiera que tratara de darle una forma con alguna criatura del mundo humano, o sobrenatural.
con su único ojo que ocupaba gran parte de su cabeza, tiene 4 círculos concéntricos con 9 tumores, con largos pinchos y protuberancias en su lado posterior, y siendo lo más semejante a algo existente en el mundo, en la parte superior de su cabeza tenía la forma de una concha de caracol, con sus 10 colas túpidas. No importa en dónde esté, ya sea en el mundo real, o imaginario, soy Dios. El mismo tiempo te hará volar la cabeza, destruirá todas las esperanzas que nazcan de tu corazón. La realidad apagará tu diminuto cerebro y entrarás en la histeria de tu propia locura, y mi poder consumirá tu alma hasta dejarte vacío. Naruto declara sin dejar de mirar el rostro del hombre peli blanco, exudando una cantidad inimaginable de emociones, que estaban a punto de hacer colapsar su propia mente de siquiera pensarlo. Estaba planteándose muy seriamente con qué estaba tratando actualmente. Serás torturado en este lugar por la eternidad. En un bucle de infinitas posibilidades, infundidas por mi propia mano, sufrirás como nunca, y realmente desearás la muerte con todo tu ser. Nada ni nadie te salvará de mí, solo te espera la desesperación absoluta. Diabolos Release. Infinite Tsukuyomi. Regresando del mundo ilusorio en un santiamén, permitió escuchar el sonoro de los desgarradores gritos de dolor y agonía del hombre mientras esperaba un poco. Siendo más que música para sus oídos, se había aburrido de escuchar al hombre hablar pura estupidez, y un pequeño escalofrío recorrió su cuerpo al pensar que todos los demonios de esa antigua facción de Mao serían así de imbéciles. Para la otra solo les cortaría la garganta, no tenía la paciencia para soportarlos. Tampoco tenía planeado dejar ver su verdadera forma, al haber ascendido como criatura, a ojos de todos parecía ser un humano. Incluso si era ahora un demonio, tal cualidad ya la poseía desde hace mucho tiempo atrás. Retorciéndose desde el lugar en el que había sido retenido, era brutal con cada movimiento que se autoejercía, lentamente sus huesos crujían cada cierto tiempo, sus propios músculos siendo desgarrados por su abominable posesión. Parecía que había un auténtico demonio albergando su cuerpo, pues hacía movimientos que una persona común no haría jamás, abría por momentos su boca hasta casi despegarse de su propia mandíbula, demostrando a la vez sus filosos grupos de dientes. Y sin el autocontrol de su lado, la más mínima de sus reacciones eran reflejados sobre su cuerpo físico. Hace un tiempo sus desesperantes gritos de dolor y frustración quedaron muy en el olvido. Ahora siendo arraigado por el terror reflejado en su rostro, cada gutural grito de espanto y un miedo puro que se hacía tan expresivo con el mover de su boca involuntaria. No. 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 ¿Qué es lo que quieren de mí? Déjame solo. Por favor, se lo suplico, déjenme vivir por Dios. No. Todo menos eso, no me devoren, les puedo ser de utilidad. Que alguien me saque maldito infierno o se los ruego. Y ya no puedo ir hacia endoe esto. Solo mátenme, ¿sí? En todo momento siendo consciente de lo que le sucedía, la única medida que lo separaba de la realidad y la ficción fueron principalmente en que sus ojos siempre permanecieron en la oscuridad, con su pequeña mente siendo enjaulada por la eternidad, nadie lo sacaría de aquel vívido sueño, un sueño que traspasó las barreras y se convirtió en una total pesadilla para el nieto del Lucifer original. Era un desastre total emocional, en la que no era capaz de reprimir su temor hacia las desconocidas criaturas del horror, no haciendo más que devorar su diminuto cuerpo cada que podían, o atravesar su frágil carne con la simpleza de sus filosas garras. O simplemente sufría la desdeñosa muerte de ser aplastado. Sangre salían a montones de sus siempre ojos cerrados, su cuerpo convulsionaba mientras que su registro cerebral colapsaba. Con cada una de sus neuronas siendo apagadas entre cientos de miles por segundo. Su nariz rota y sangrante se había vuelto de manera imprevista en un mar furioso de su propia sangre salir a flote. Su boca entreabierta, escupía y regaba las olas intensas de su sangre rojiza destellante, comenzando casi a ahogar al mismo tipo con su propia sangre. Su color de piel apagándose con la antinatural gama de tonos por los que éste pasaba. De entre pálido, rojo, amarillo, y llegar al morado negruzco, a causa de la pérdida masiva de su sangre. Lo peor en todo esto, era que su mente se encontraba en un bucle infinito de dolor, sino que su propio cuerpo físico, en la misma vida real, pasaba por un proceso muy similar, mientras que Naruto no dejaba caer la desgracia en la que tenía sometido a su presa, el mismo Uzumaki no fue benevolente e hizo todo lo posible para curarlo cada vez que sentía que se le iba el hombre de este mundo.
soy un buscador de la paz, siempre me aferro a las cosas imposibles, pero bien he aprendido a que es necesario la fuerza y el poder para llevar a cabo el odio. Sin odio, jamás habrá entendimiento. Y sin el dolor, la misma existencia en las que somos englobados será capaz de unirse bajo una sola bandera. El poder, un medio necesario para erradicar a la escoria como tú. Naruto dice mientras deja caer finalmente su ilusión, e incluso si se denominaba infinita, así lo era, no obstante, solo el portador de dicha técnica era capaz de esfumarla. Y cuando finalmente el demonio de la realeza abrió sus dos ojos, rápidamente se vio la clara falta de emociones. Estaban más que vacíos, demostrando cuán afectado terminó de aquella tortura. Esto era peor que tratar con su padre cada vez que éste quería hacerle pasar un mal rato. Diablos, no había ni un puto punto de comparación, era como si estuviera al frente del Satanás mismo. Y cuando sus dos ojos miraron al frente, ganaron una expresión de profundo horror y miedo. Hacía mucho tiempo que sus pantalones habían quedado húmedos hasta simplemente gotear frecuentemente desde sus calzados. Nada más le importó, incluso si veía a las dos formas caminantes de las únicas mujeres a las que abusó de ellas por mucho tiempo, su enojo y furia habían desaparecido de su propio ser. Eres un monstruo. Razeban dijo, mientras intentaba ocultarse de la mirada en blanco de Uzumaki, a su vez que trataba quitarse desesperadamente sus ataduras, no quería estar ni un segundo más con semejante abominación. Es tu turno, Bali. ¿Era esto lo que querías, no? Matar a la basura de tu padre, entonces te lo entrego aquí y ahora. Naruto dice a los cuatro vientos, mientras que no había nadie al frente más que el mismo Razeban crucificado, su intuición le había dicho tiempo atrás de que la pequeña familia de Bali junto con su madre estaban unos metros por atrás de él, mientras que poco a poco se acercaban hasta su posición. Y, yo. ¿Te estás refiriendo a mí? Valerie dice con sorpresa desbordándose de sus palabras, junto con su repentina parada sobre su camino, reflexionaba muy para sí misma lo que debería de hacer a continuación. ¿Era esto lo que buscabas, no? Matar a los imbéciles de tu padre y abuelo. Pues bueno, aquí tienes a uno de esas dos escorias. Dice Naruto de manera inexpresiva, mientras de su mano derecha sostenía una espada de cobre, e inmediatamente cubrió toda su hoja en energía sagrada para el gran horror del demonio al frente. Valerie, no es necesario que hagas algo tan horroroso como matar a ese imbécil. Incluso si eso te traerá una satisfacción, estarías siendo como el bastardo de tu padre. La madre de Valerie dijo con exasperación remarcada en su voz, casi al punto de verse como una completa inútil ante esta situación, se despreciaba a sí misma por ser tan débil, y por primera vez en su vida, se maldecía por ser una humana. En algunas de tus palabras tienes un buen punto, puede que esté tomando el rol de su padre al hacer lo mismo que él hace. No obstante, en el preciso momento en que rechazó su título como Lucifer, todo lo que haga a partir de ahora será como Valerie. Dice Naruto mientras da su ultimátum, sobre lo que debería de hacer la chica peli plata a continuación, y para él, no había problema alguno de que consumara su venganza. El dolor y el odio es necesario, Vali. Te hace fuerte y poderoso, pero tampoco te dejes cegar por algo tan primitivo, ve, más allá del odio nacido en tu pequeño corazón. Y para ello debes llevar a cabo tu más ansiado anhelo. Sus palabras llenas de determinación y una airada cantidad de sabiduría, su mirada afilada le hizo saber a la atónita Valerie que aquel chico que le ayudó en el primer momento en que la vio, no estaba retrocediendo a su palabra. Miró a su madre, y con una sincera culpa en su mirada, no hizo falta decirle una palabra sobre lo que estaba por hacer, no, su sola mirada de repentino arrepentimiento le dijo todo lo que quería que supiera. La misma Valerie recordó, que muy a pesar de ser descendiente del Satanás original, su sangre, era la de un demonio. Pero aún así, antes de seguir adelante, le habló a la forma temblorosa de su querida madre. Lo siento tanto, mamá. Pero, no puedo dejar pasar esta oportunidad, de hacer pagar al hombre que tanto sufrimiento trajo a mi vida, y a la tuya. Simplemente no puedo seguir resistiendo. Espero y algún día puedas perdonarme. Valerie dice, y por una última vez, le dirige su última mirada en lágrimas, sabiendo que no estaba para echarse atrás, y para fortuna, o mala suerte de la mujer en cuestión, no tendría que ver tan desgarradora escena, pues fue lo último que registraron sus ojos antes de quedar en la oscuridad, mientras que, caía lentamente al suelo, debido a todo lo vivido, su pequeña mente y frágil cuerpo eran incapaces de permanecer conscientes y en marcha.
Con sus aún oídos escuchando todo a su alrededor, lo último que registraron fueron las palabras de aquel adolescente rubio, dar su última lección a su hija. El poder somete a los débiles, y de ello nace el odio, el rencor de ser menospreciado por aquellos a los que llaman poderosos, no son más que cobardes que, jamás han enfrentado a los verdaderos poderosos en el mundo. Y su pequeña realidad cae en miles de fragmentos, junto con sus vidas. Fin de capítulo. Nota del autor. Ahora que este pequeño arco introductorio ha finalizado, es momento de ir con el siguiente. Haciendo un poco de perspectiva sobre este mundo de seres sobrenaturales en completo caos y desorden. Y nuevamente presentando tal horrendo ciclo en el que padecía las naciones elementales, en realidad, es una proyección sobre la vida que se ilustrará en toda la obra, la injusticia y la maldad sobre el mundo. Naruto, es malvado sin duda. Pero solo será malvado con aquellos que verdaderamente lo merecen. Usando su abrumador poder para traer el terror sobre aquellos que se jactan de llamarse poderosos. Bueno, espero y les haya gustado este capítulo de la historia. Suscríbanse si les gustó y denle like, nos vemos pronto.